Bueno, buen día, vamos a empezar. Organizada en la cátedra de escuelas, corrientes del sistema, a cargo de Patricia Serra, y la cátedra de psicoanálisis, a cargo del profesor Alejandro Rosario. Bueno, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, estudiantes de la cátedra de sistemas y de la cátedra de psicoanálisis en particular, que la verdad que es un orgullo estar participando en una actividad intercátedra, casi de cierre de año, diría yo, con la presencia acá de Susana Berkovich. Así que, bueno, muy agradecidos por su presencia. También a los invitados, a amigos y todos los que se han acercado a esta universidad, a nuestra casa también, a escuchar algo diferente, como dice Robert. Vamos a hablar un poquito de la conferencia que se denomina La misoginia, un síntoma cultural. Es entre signos de pregunta, mi primera duda. No, mi primera duda entonces zanjada. La misoginia, un síntoma cultural, psicoanálisis y feminismos, de Susana Berkovich. Susana Berkovich es profesora en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, es miembro de la École Lacanienne de Psicoanálisis y, bueno, ha escrito numerosas publicaciones, presentaciones, vino a Córdoba a presentar este libro que se llama Diván, Paisaje Adentro. Muy bueno, lo recomiendo. Ahí está también si a alguien le interesa. Susana, además de ser miembro de la École, es nacida en Argentina y también ha pasado por Francia, ahora reside en México, y como ella bien lo dice en sus semblanzas, son países que por haber habitado la habitan. Además del psicoanálisis que ejerce en México, también se ha dedicado últimamente a actividades performáticas sumamente interesantes que después podrán leer y buscar. Bueno, entonces, sin más, yo creo que además de agradecer a las cátedras, a las ediciones literales de la École Lacanienne de Psicoanálisis de acá de Córdoba, también a Malena Dalmas, que no sé si está por aquí, que empezó a rodar esta piedra y está rodando. Así que bueno, bienvenida, muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días. Pues gracias por la invitación, gracias a la cátedra, gracias Roberto, gracias a Silvia y Ediciones Literales que hicieron posible este encuentro y que yo esté aquí. A mí me da mucha emoción estar en Córdoba, es una ciudad que es muy simbólica para mí, por lo que representó en los años 70 y demás, y bueno, estar aquí en la universidad es de verdad un honor. Gracias a ustedes por estar aquí y compartiendo conmigo lo que traigo hoy. La misoginia, un síntoma cultural, psicoanálisis y feminismos. Salimos a la calle y ¿qué vemos? El mundo se mueve a velocidades infinitas, decía un Félix Guattari. Lo que vemos rebasa cualquier teoría. Juntos, decía Foucault. Colectivos multiespecie, dice Donna Haraway. En verdad traigo para compartir con ustedes un embrollo que voy a poner sobre la mesa para someterlo a los cortes, censuras, nudos que ustedes crean convenientes. Un salpicón de ideas y experiencias que se vienen tejiendo desde hace muchos años. Sería interesante hacer un recorrido por la historia de los cuerpos en relación con las tensiones de poder. Foucault lo hace y abre un panorama histórico. Cuerpos tomados, clasificados, racializados, disciplinados, controlados, objetivados, encerrados. Hoy, más que nunca, los cuerpos son objetos de intercambio, mercancía, también los cadáveres. Saya Valencia escribió Capitalismo Gore. Las tecnologías intervienen, colonializan y domestican los cuerpos y las prácticas. El cuerpo es materia política, pero ese mismo cuerpo puede crear las condiciones de desfiguración y de desnormativización,
las condiciones de burla y de escape de los sistemas disciplinarios. Hay un real. Prácticas y cuerpos exceden a los sistemas de control y ese exceso que no se deja domesticar propone otra cosa. Pienso, entre tantos otros, en Catherine Lord, una performancera de Los Ángeles que tuvo cáncer y documenta en las redes los modos en que su cuerpo fue tomado por los hospitales y el discurso sanitario. Así, en su página, en su blog, se llama Amigos del Seno Derecho de Catherine Lord. Ella subvierte así el orden de cosas y es ella ahora quien estudia el comportamiento del cuerpo médico frente a su cáncer. Sale del lugar de ser el objeto de la pericia científica y ahora es ella la experta. Son modos de resistencia a la Foucault. Son modos de rehusarse a ser objetivado por la ciencia. Esa ciencia que Lacan pone en el discurso del amo. Cito a Lacan en 1970. Deberíamos morir de vergüenza por no morir de vergüenza y seguir sosteniendo con todas nuestras fuerzas el discurso del amo. Lacan, como Freud y muchos otros, vieron cosas antes que nadie. El sexo es performativo, no ontológico. Aquí ambos se encuentran con Judith Butler y con tantos otros que aportan a desnaturalizar las identidades. La degradación de la mujer adquiere diversas formas. Cada época recibe lo que se presenta con sus realidades discursivas, sus sistemas de valores y de saber-poder. Freud, en Estudios sobre la histeria, 1894, dice: antes las quemaban en la hoguera, ahora, en nuestra moderna época ilustrada, las histéricas reciben el anatema de ridículas y embusteras. ¿Es Freud feminista? Bueno, alguien podría decirme, bueno, en lo que citas, Freud las cataloga como histéricas. Pero yo digo sí, es feminista a pesar de todo, porque él les creyó a estas mujeres y gracias a ello produjo una inventiva genial que para bien o para mal marcó nuestras vidas. Freud les creyó a las histéricas cuando nadie les creía. No es que les creyó en el sentido de que él creía lo que ellas contaban. No había para Freud justamente esa realidad objetiva, pero les creyó no en lo que les ocurría, sino en lo que se les ocurría a estas mujeres. La realidad se funda como realidad psíquica. La realidad no era objetiva. Para Freud está hecha de fantasías. El sexo mina el pensamiento. La razón no está fuera de Eros. Freud lo sabía. Por eso, el saber que produce sobre la sexualidad no es un saber sobre algo. Son incluso para él teorías balbuceantes, y en ese balbuceo inestable está su valor. El de Freud no es un saber cerrado. El psicoanálisis no es, como escribió un libro de Elizabeth Rudinesco, un sistema de pensamiento. Es un saber abierto y agujereado. Muchas veces nos topamos cuando leemos a Freud. Bueno, yo ahora estoy muy freudiana. La verdad, le comentaba a Roberto que fui hace poco a la casa de Freud en Viena y me puse a leerlo regresando muy apasionadamente y lo encuentro genial. Muchas veces nos topamos en sus textos con un combate de Freud contra Freud. A veces él desarrolla textos, muchas veces termina las conferencias, y esto lo señaló Melenot en un seminario en México, termina las conferencias diciendo, bueno, esto es un artificio, en verdad
es un castillo de naipes. No dudo que la ciencia vendrá a ver si esto es así o es falso. Él estaba muy abierto a crítica y autocrítica. Al mismo tiempo, sabemos que puede haber un Freud alineado con la evolución, las etapas de la libido, la genitalidad, etc. Y también hay un Freud queer, sadomasoquismo anal, canibalismo oral, todo el cuerpo es erógeno, la sexualidad es infantil y perversa, los orificios del cuerpo están sexualizados, el látigo es excitante, cualquier objeto puede ser erógeno. Todo eso era una locura en 1905 y hoy también. Si hoy Freud escribiera lo que escribió en los 3 ensayos, créanme, estaría preso o en el hospital psiquiátrico por hacer apología a la pedofilia o por pues sí, apología a la perversión. Para un Freud de 1905, por ejemplo, en el cuerpo del texto él está hablando de la homosexualidad en los 3 ensayos, y ahí viene un pie de página que cita David Halperin, en donde dice, la heterosexualidad tampoco es algo natural y también requiere ser estudiada. Ahí tenemos Freud. Es ese Freud que me agrada, el que tuvo el valor de avanzar una perspectiva que ni su tiempo ni el nuestro están preparados para admitir. Por ejemplo, en los 3 ensayos, releva al niño del lugar de víctima. Los placeres y fantasías sexuales infantiles invitan a cuestionar esa figura del mal llamada pedofilia, una construcción de la moral actual que desconoce lo que Freud escribió hace 150 años y que ignora también que la infancia como concepto data del siglo XVII. Freud tenía también un costado patriarcal. Su cultura lo atraviesa como cualquiera. Ahí tenemos Freud patriarcal y Freud queer. Hay algo que he venido trabajando por años. Un Freud, un Lacan y tantos otros ofrecen indicios para pensar un embrollo turbio, evidente y a la vez impensable. El carácter excitante de la autoridad y su contrapunto, el placer en la sumisión. Freud le pone eros a la servidumbre voluntaria y lo llamó masoquismo erógeno. ¿Acaso somos adictos a las jerarquías y también a los binarismos? Leo Bersani dice, las relaciones de poder empiezan en el cuerpo y en el sexo. En los juegos sexuales de embestidas y retiradas, de penetrador, de penetrado, de activo, pasivo, uno atrás, uno adelante, ya se prefigura la sexualización del par opresor-oprimido. Un par que se extiende, dice Leo Bersani, hacia nuestra sociabilidad y hacia nuestras inclinaciones eróticas y políticas. El gusto por las jerarquías y lo más oscuro, el gusto en el sometimiento, se extiende hacia los campos estéticos, políticos, de los gustos sexuales, como que de allí van a las relaciones institucionales y sociales. En Occidente, el poder está falicizado, por lo cual el que domina es valorizado. En cambio, la posición del subordinado resulta degradante y vergonzosa. Digamos que es muy fácil decir, cualquiera puede decir, a mi casa mando yo soy mandona y dominante, a mí me gusta mandar. Pero que nos guste someternos, eso también es real, solo que es
inadmisible y es inconfesable, ¿sí? ¿Por qué? Porque el poder está superfalicizado. En Occidente, tal vez no tan así en Oriente, son cuestiones para pensar, ¿sí? Jean Larouche decía, Occidente ha sido marcado por la tragedia griega, por ejemplo, y en la India, por ejemplo, no hay tragedia. Y tal vez la tragedia, el trauma, el drama edípico, etcétera, etcétera, viene también de una cultura que ha sido nuestra cuna y nuestro origen. La posición de subordinado resulta degradante y vergonzosa, pero esa vergüenza es justamente el signo de que la entrega y la sumisión son atractivas. Entregarse a otro como objeto, olvidarse de sí, qué placer. No es necesario ir a Sade o leer Pegan a un niño de Freud para entender o demostrar que la autoridad está sexualizada. Basta salir a la calle, entramos a cualquier sex shop y ¿qué es lo primero que vemos? Cadenas, uniformes y látigos. La violencia y la sexualización de la autoridad están en el corazón de la pornografía, de las series y también de las películas. El mercado explota nuestros gustos sádicos y masoquistas. La falicización del poder oculta, dice Leo Bersani, el estremecimiento erótico que produce el rol del esclavo. Que nos gusta el sometimiento, les decía, es un inadmisible, pero que sin embargo brota por todas partes, en el orden político, en las instituciones y en todo lo que hace a las jerarquías. Ya Freud lo decía, el hombre sometido al Padre, a Dios, super yo, etc. Deberíamos ser capaces de hacer un giro del gusto pornográfico por la autoridad hacia la ironía. Yo tenía un amigo que cuando le tocó ser soldado, se la pasaba todo el tiempo preso porque cada vez que tenía que hacer el saludo a su superior, le ganaba la risa, sentía que era ridículo, entonces lo mandaban al bote. Y pues sí, que la autoridad nos dé risa, eso sería una revolución. El pensamiento binario ya no funciona. Hombre, mujer, amante, amado, cazador, presa, víctima, victimario. La división es intrasubjetiva. El inconsciente existe. Somos víctimas y victimarios de nosotros mismos, amantes en un lugar y amados en otro, verdugos de uno mismo. Nos exigimos y nos autoexplotamos. Nos castigamos si no cumplimos con el imperativo que llevamos adentro. Como dice Byung-Chul Han, dice, ya no hace falta que nos exploten porque nos autoexplotamos. Si no eres el mejor, te sientes culpable por no serlo. ¿Acaso en el amor, en la conquista, en la cacería y en la guerra rigen las mismas reglas que en el sexo? Leo Bersani lo formula así. Él dice, tendríamos que imaginar un nuevo erotismo. Sin esto, toda actividad revolucionaria será la reproducción de relaciones de posesión y dominación. La historia dice que sí. Si los juegos de poder están erotizados desde el cuerpo y el sexo, solo cambiando nuestros gustos eróticos cambiarán nuestras formas políticas. ¡Auch! Pero ¿cómo disolver el gusto sexual por las jerarquías? Freud lo decía, nos gusta el látigo. Sade también lo dice, y cito a Sade, los gustos se forman y ya nada puede destruirlos. También hay que decir que cualquier nosotras o nosotros tiene efectos de segregación.
pues prefigura al ellos como enemigo. En verdad, ya no hay yo versus otro. Aquí Lacan, porque justo yo es otro. Las divisiones son móviles. La actitud del macho homofóbico y violento podría considerarse como el reverso de su gusto por los hombres, inaceptable para él mismo. Lo que es propio pero inadmisible se traduce a menudo en odio hacia los otros y entonces en violencia. Alguien podría decirme, y tendría razón, sí, todo está muy bien, pero los feminicidios son bien reales. Hay víctimas reales, hay cabrones reales. ¿Qué es una mujer? Más bien, ¿qué representa el significante mujer que genera odio, paranoia, desprecio, que se eleva como objeto sexual, pero también es un foco de violencia, objeto de intercambio y de consumo? La mujer es una producción cultural. La pasividad ya estaba condenada desde Grecia antigua. El hombre adulto con un rol sexual pasivo perdía los derechos de ciudadano. Un hombre libre debe dominarse a sí mismo para poder dominar a otros. Las cartas ya estaban tiradas. Los roles sexuales ya en Grecia se extendían hacia los roles sociales. Entre lo activo y lo pasivo, a las mujeres nos pusieron, aunque es en nosotras me incomoda, ¿sí? Han puesto a la mujer en el lugar de la pasividad. La figura del amor griego no era hombre-mujer, sino hombre-muchacho. Los roles sexuales eran activo-pasivo. David Halperin señala que con el tiempo se habría operado una serie de falsos deslizamientos. El rol activo se lo masculinizó y al rol pasivo se lo feminizó. Así, el hombre será identificado con el rol activo y la mujer con la pasividad. Debo decir que Freud aquí está tocado también por esta cultura histórica patriarcal, porque él también habla de la libido masculina y la mujer continente negro, etcétera. O sea, ahí tenemos también un Freud atravesado por su época. Al hacer visibles estos desplazamientos del hombre del lado de la actividad y la mujer del lado de la pasividad, tal vez sin saberlo, Halperin suelta algunas claves para pensar la misoginia. Si el rol pasivo es degradante, signo de que también es tentador, y si la mujer ha sido deslizada hacia esa temible y a la vez excitante pasividad, no es sorprendente el odio dirigido a lo que la palabra mujer representa. Y allí nos chingaron, nos pasivizaron, nos endosaron ese lugar a la vez vergonzoso y atractivo, porque esa es la cuestión. No quiero decir que encontré la causa de la misoginia, no hay causa, ustedes saben, es solo un hilo que nos lanza Halperin para pensar. Él no sabe, digamos, yo a veces extraigo un saber del otro porque platicando con él en verdad David Halperin se ocupa de la sexualidad gay, no le interesa el feminismo ni la femineidad, pero en su camino hablando de la masculinidad, pues tira algunas llaves para pensar los feminismos. En el lugar de esa mujer pasiva puede haber un hombre. Aquí está Sayak Valencia con Lacan, desencializando, desidentificando. Ella va a decir, el hombre migrante es pasivizado y feminizado. El hombre migrante, ella es de Tijuana, frontera México-Estados Unidos, donde pasan muchas cosas, mucho feminicidio, mucho de todo, entonces ella conoce bien el tema, así Sayak, y ella va a decir, el hombre migrante es feminizado. También Salvador Cruz, yo organicé con él, Salvador Cruz es un investigador del Colegio de la Frontera Norte,
en Ciudad Juárez y organizamos un evento y yo llegué a Ciudad Juárez muy ingenua y le dije, pues, ¿por qué tanto, si matan más hombres que mujeres? Muy ingenua como por el lado de las estadísticas, o sea, muy antianalítica llegué. Y él, que no es analista, es activista, investigador, me dice, en Ciudad Juárez feminizan los cadáveres masculinos, dibujan sobre los cuerpos senos o introducen objetos en sus orificios. Allí también está la misoginia, por supuesto. Ahí vemos que no es una cuestión de anatomía, ¿sí? Sino que hay ese significante mujer que despierta todo tipo de cosas. Incluso sospecho que a la base de la homofobia y de la transfobia hay una misoginia. Halperin me dio la razón, aunque él se ocupa, como les digo, de la masculinidad gay, él también ve una misoginia detrás de la homofobia. Si bien el capitalismo refuerza lo peor, la degradación de la mujer ya estaba desde apenas, es lo que expone, sin ser su propósito, Halperin en su libro ¿Por qué Diótima es una mujer?, que vi que lo tienen aquí en la mesa, ¿verdad? La práctica del amor gay no hacía a los griegos más progresistas con respecto a la mujer. La mujer ocupaba el rango de los esclavos, de los extranjeros, no tenía ningún derecho. Y también, según Aristóteles pone a la mujer en el rango de los animales. No sé a quién hay que pedirle perdón, si a las mujeres o a los animales o a todo el mundo por decir esas cosas. En este libro, ¿Por qué Diotima es una mujer?, Halperin señala cuestiones que a mí me parecen de un gran interés. A través de Diotima, que ustedes saben, Diotima era un personaje del banquete de Platón, que Platón coloca allí en el banquete, la única mujer que hay en los diálogos de Platón. Halperin va a decir que Diotima propone que la mujer es una figura retórica del discurso masculino. Halperin dice que Diotima, como que Platón hace que Sócrates en el banquete se sirva de Diotima para decir lo que él piensa. Cuando le toca a él hablar sobre el amor, él dice, yo del amor no sé nada, pero mi amiga Diotima sabe mucho. Ahí tenemos a Diotima, la única mujer de los diálogos, pero como una figura del discurso de Sócrates. La mujer, voy a citar a Halperin, dice, bueno, él a través de Diotima propone que la mujer es una figura retórica del discurso masculino. Los hombres necesitan esa figura para descubrir su propia masculinidad. Cito a Halperin, la figura de lo femenino se produce de acuerdo a paradigmas masculinos para asegurar la masculinidad. Cito a Halperin, Diotima es la proyección de los hombres de su propia experiencia de las mujeres. Diotima es una fantasía masculina. Extiende sus formulaciones más allá de Diotima. La mujer es un alter ego construido por el sujeto masculino. Y yo lo extiendo aún más que Halperin. Yo digo que incluso la mujer como enigma, misterio, es un fantasma masculino. Hay un uso de las mujeres para exaltar la masculinidad. Al mismo tiempo, la mujer puede ser paranoizante, pues puede poner en cuestión esa masculinidad. El punto es que las mujeres reales encarnamos las narrativas masculinas, aunque ese nosotras, les digo, me incomoda. Prefiero preguntarme, ¿soy una mujer o qué? La mujer es una construcción cultural que vibra en los fantasmas sociales y subjetivos, objeto sexual, madre, esposa, loca, puta, o lo que es mujer para cada quien.
Y a fuerza de asumir estos roles se vuelven reales. Es como repetir tanto un personaje como en el teatro, que al final termina uno por creérselo. Soy mujer, me disfrazo de ella, camino así, me pongo los ropajes, los tacones, consumo. La moral cultural se normativiza y se asume como natural. Identidades femeninas, producto de ficciones masculinas, hombres y mujeres contribuimos a ello. Del libro de Halperin concluyo que el patriarcado es la realización de una fantasía masculina. Afortunadamente estoy en un grupo libre y móvil que le pusimos el irónico nombre de Cómo hablar de feminismo sin morir ni matar en el intento. Un grupo de prácticas múltiples, activistas, abogados, trabajadores de derechos humanos en Ciudad de México. César, Emma, Guadalupe, Mafer, Ana. Entre martinis y mezcales nos permitimos pensar en voz alta, sin vigilar lo que decimos. Platicamos también las contradicciones de algunos feminismos. Mujer empoderada, clamor por recrudecimiento de los sistemas de castigo, el Estado nos protege. En el grupo, Giovanna nos comentaba que ella trabajaba de barwoman cuando al término de una marcha feminista, las chicas vinieron al bar a pedirle bebidas muy maltratadoras, muy de aquí yo ordeno y me sirves ya. Guadalupe nos comentaba casos en los que en el departamento jurídico de la UNAM es muy difícil zanjar. El maestro acosó a la chica porque le invitó un sándwich. Nos preguntábamos con Emma, es que la banda está enojada. Y sí, agrega Guadalupe. César compartía sus experiencias. Él dice, en ocasiones la víctima quiere salir del lugar de víctima, pero no le es permitido. Una vez puesta en ese lugar, amamos la víctima sufriente, la víctima ideal, la víctima perfecta. Esa que aparece también replicada en tantas series y películas, ¿sí? La mujer víctima. La figura de la víctima, y estos son casi temas tabús, ¿sí? Pero bueno, esto ya está en Freud. La figura de la víctima puede despertar nuestros apetitos sádicos y masoquistas. Un amigo me decía, no me gusta salir con mujeres que han sido maltratadas porque dan ganas de maltratarlas. Y también hay que pensar que la víctima es víctima de una ética que la proclama como víctima. Protegeremos a las mujeres, protegeremos a los niños, proclama una ética hipócrita. Yo digo, hay que proteger a las mujeres del enunciado, protegeremos a las mujeres, que ya las coloca como víctimas, como foco erógeno de violencia. Dentro de los feminismos también hay segregación y también hay exclusión. Y a mí me gusta una frase de Lacan del 70 también, en donde dice, cada vez que escucho la palabra comunidad, me pregunto en nombre de qué segregación se fundó tal comunidad. Mariana, una amiga feminista, me comenta que si llega al grupo con las uñas pintadas, es señalada y segregada. ¿Es posible la sororidad? La imposibilidad de amar al prójimo, esto es Freud, junto con el hecho de que hay misoginia también en la mujer, hace difícil esa sororidad. En el Metrobús de la Ciudad de México hay vagones para hombres y vagones para mujeres. Es un tema álgido, yo tengo mis teorías porque es de las pocas ciudades en el mundo en donde esto ocurre. Pero bueno, no me da tiempo ahora de compartirles mi teoría. En todo caso, subes al Metrobús en la Ciudad de México, vagón de hombres, vagón de mujeres. Esa segregación sexual ya refuerza fantasías. Si subes al vagón de las mujeres, no estás exenta de maltrato.
Es verdad, te empujan, te roban, te tiran, todo. En cambio, puedes tener también la sorpresa de subir a cualquier vagón y encontrarte con un trato extraordinariamente amable. Un día iba corriendo a la universidad, ya no alcancé a subir al vagón de las mujeres y me subí al vagón de los hombres que estaba atascado. Me trataron como una lady, pase, siéntese, bueno, y una compañera de nuestro grupo de cómo hablar de feminismo me dijo, eso porque eres blanca. Yo no lo había pensado, pero sin duda así es. En México hay un racismo, uno puede ser un completo estúpido canalla, pero si eres güerito, como dicen ellos, tienes ojos claros, ya la hiciste en la vida. Y en verdad hay allí ese nudo apretado, clase, raza, género. Y creo que para los feminismos es importante remontarse a la historia, es lo que hace una Silvia Federici, también Rita Segato, Mónica Erazo, que van a la historia, si no podemos quedarnos con la pura actualidad. Los feminicidios en Ciudad Juárez comenzaron con las muchachas de la Maquila, jóvenes pobres que salían los viernes a la discoteca Noa Noa a divertirse y tenían una nominación en esa época, esto eran los 60, 70, las llamaban las maquilocas, maqui de maquilas y locas, incluso en los semáforos los maquilas. Maquila es la textil, las maquiladoras son las fábricas textiles, entonces chavas jóvenes que venían de todos lados, bueno, en los 60 pusieron grandes textiles en Ciudad Juárez, en el norte de México, y allí venían de todos los alrededores, las chicas jóvenes a trabajar a estas maquiladoras, luego salían en las noches a divertirse, ahí empezaron los asesinatos con ellas, con esa población, continúa así la población vulnerable, es la que está ahí siempre en el foco, luego con los narcos y con los grandes empresarios, la corrupción del gobierno mexicano, la migración en el gobierno de Estados Unidos, bueno, todo eso crea un clima terrible, ¿sí? En donde el foco va primero a las muchachas jóvenes y pobres que les decían las maquilocas. Y en los semáforos vendían, cuenta Alicia Gaspar de Alba, las voceaban unas Barbies como hechas así nomás, no eran Barbies, y las voceaban como las maquilocas, y las vendían estas muñecas hechizas, dicen en México, no me acuerdo aquí, como falsas Barbies, truchas. Ay, ya me voy a olvidar. Las maquilocas las voceaban en los semáforos. Para mi sorpresa, escuché decir a Donna Haraway, es verdad, ella dijo en una conferencia que dio en México que hay feminismos fascistas. A mí me tocó salirme de una marcha en Ciudad de México porque impedían el acceso a las chicas trans, a los gays y a todo lo que tuviera algo colgando entre las piernas. Retorno al biologicismo, retorno al esencialismo. Tal vez debemos volver a la inagotable pregunta, ¿qué es una mujer? Sí, el psicoanálisis tiene mucho que aprender de los feminismos, pero también viceversa. Si los feminismos pudieran acoger al psicoanálisis, la fórmula de Lacan, la mujer no existe, podría ser de gran ayuda para pensar. Bueno, a mí me faltan varias páginas, pero no sé si quieren que siga o quieren que hagamos un alto o si hay preguntas. Podríamos hacer un alto. Un alto, ¿no? Parece, y sí. Escuchar algunas. No sé si alguien quiera intervenir. Bueno, es Judith Butler quien inaugura esta cuestión de que el género no nacemos hombre o mujer, ¿verdad? También el psicoanálisis se pone de ese lado. Hombre y mujer son lugares culturales, ¿sí?
Tú ves que nace la niña, la visten de rosa, nace el niño, lo visten de azul, ya el género es una producción cultural que nos está esperando, ya tenemos un nombre antes de nacer o ahí en el nacimiento, ya somos situados en el lugar hombre o en el lugar mujer. Hombre y mujer son dos lugares y uno luego se identifica o no con ese lugar en el que es puesto. Entonces, lo importante yo creo que la piedra que lanza Judith Butler es justamente, no hay, los géneros no son naturales, no necesariamente coinciden con una anatomía, son formaciones culturales. Por eso yo decía, bueno, soy una mujer, me visto de mujer, me pongo tacos, camino así, etcétera, como que represento un personaje, como en el teatro, ¿sí? Entonces el género se separa de una cuestión biológica o anatómica. Uh-huh. Hoy día está esa diversidad, ¿verdad? Esa diversidad que tiene que ver con que, pues, chicas trans, chicos trans, el cisgénero, digamos que la diversidad puede ser tan amplia como las identidades que podemos construir nosotros mismos, ¿sí? Ser un animal, ser un hombre, ser una mujer, un gatito, un perrito, todo eso podemos ser, podemos disfrazarnos de lo que querramos. Uh-huh. Y bueno, es verdad lo que dice, es que de algún modo mujeres, trans, gays, se es puesto de un lado y el hombre, la masculinidad, el dominio, lo fálico. De todos modos, dentro, como decía, dentro de ese grupo de víctimas, mujeres, trans, gays, etcétera, hay al mismo tiempo estos grupos que se forman muy cerrados. Hay feministas que no quieren trans, como decía, yo me fui de una marcha feminista porque excluían gays, trans, etcétera, y hay feminismos para los cuales todo lo que tiene pene es violento. Entonces ellas son las únicas víctimas y nadie les va a quitar el derecho de ser las víctimas. Es verdad que pues, nuestra cultura es milenariamente patriarcal. Yo hace poco leía Gayle Rubin, una norteamericana muy interesante, de las pocas que ha leído psicoanálisis, bueno, a Freud por lo menos, y Lacan de hasta los 50, y ella decía, trayendo a Lévi-Strauss, desde los tiempos inmemoriales la mujer era objeto de intercambio, ¿sí? En las cadenas de parentesco, en los roles, en las familias, la mujer era un objeto para el cual se daba una dote, se arreglaban los casamientos, digamos, ya viene desde, no nada más desde tiempos muy antiguos, sino también geográficamente ha sido una práctica de todas las culturas, ¿sí? Eso no es nada más occidental. Entonces eso nos tiene que abrir los ojos, ¿sí? Porque la mujer objeto de intercambio, donde inicia el patriarcado. Es verdad que el capitalismo, como decía, refuerza lo peor, pero el patriarcado es históricamente y horizontalmente en las distintas culturas y geografías, pues es lo que ha venido regulando la sociabilidad en todos lados y en todas las culturas. Hoy en día las cosas están cambiando. Yo creo que por lo menos yo hoy no quisiera ser un hombre heterosexual. En la segunda parte de mi trabajo hablo un poco de eso. El hombre está perdiendo también su lugar simbólico, ¿verdad? Está un poco mareado el hombre heterosexual porque
ha sido educado para ser proveedor, para ser un poco violento, para ser fuerte, dominante, bla, bla, bla. Y ahora de pronto, de un momento a otro, tiene que deconstruir todo y reinventarse de nuevo. Uno ve a los chavos, están perdidos, están asustados, y yo los entiendo, yo no quisiera estar en su lugar. Por eso también el empoderamiento de la mujer, que es algo que hablo un poquito luego, bueno, que viene en este trabajo que traje, también la mujer empoderada, que es una consigna muy feminista, nos ayuda a descentrarnos del falo. Todo lo que es falocentrado es masculinizante, es en fin, es toda la idolatría alrededor de algo que se erige, por ejemplo, la estatuaria, Dios, el pene erecto, todo eso que es fálico nos coloca en un lugar de pasividad, ¿sí? Entonces, yo creo que el feminismo, los feminismos tendrían que, de algún modo, descentrarse de lo fálico, ¿sí? Pero cuando decimos mujer empoderada, ahí estamos otra vez rindiendo el culto al falo, ¿sí? ¿Alguna más? ¿Una más y continuamos? Dale. No sé, aquí en México hay una gran discusión y hay feminismos que se disputan entre sí muy fuertemente sobre este tema. Hay quienes decían, hay feministas que defienden el trabajo sexual y otros grupos feministas más esencialistas que dicen que no, que el trabajo sexual es volver a poner a la mujer como objeto, etcétera. Incluso Marta Lamas, una feminista que ha escrito varios libros, ha sido apedreada en la facultad donde doy clases porque es la que defiende, una de las que defiende el trabajo de prostitución de las mujeres, ¿sí? Y bueno, las feministas otras le tiraron piedras para salir corriendo. En México, bueno, las cosas están muy radicales porque en México, bueno, los feminicidios están matan 11 mujeres al día en México. Entonces, Silvia Federici, por ejemplo, dice esto que tú dices, de que, bueno, las mujeres, ¿por qué una mujer en la textil se deja explotar? Es igual de, digamos, es igual de degradante que una mujer que no es tan degradante, que elige su oficio y digamos, percibe el dinero como ella quiere, pues. Entonces, sí, yo estaría de acuerdo con Silvia Federici. No creo que la prostitución tenga que ser condenable por los feminismos, para nada. Más condenable es la obrera explotada que está todo el día en la fábrica o donde sea, o campesinas en el campo, y bueno, se les paga siempre menos que a los hombres y que viven en una pobreza degradante, etcétera. Es un tema dentro de los feminismos, sí, de gran discusión. Aquí también, que yo le puse, es el sexo legislable, que es uno de los capítulos de este libro, pero bueno, un poco modificado. Que tiene que ver con esto que hablamos, ¿sí? Al abrir los ojos a los debates y experiencias actuales, se puede redescubrir un Freud que aún en el combate con sus fantasmas culturales y patriarcales, ofreció perspectivas que ayudan de manera diferente a pensar esos debates, esas experiencias. Algunas feministas y teóricos queer admiten ciertas herramientas que ofrece el psicoanálisis como vitales para pensar el sexo, el género y lo ficticio de las identidades. Cuando Lacan formula "la mujer no existe", Lacan me parece muy feminista porque nos libera de tener que ser algo. Él deshace las identidades, ¿sí? En este gesto de "la mujer no existe". Personalmente antes pensaba que al catalogarlo de falocentrado, las feministas no comprendían el psicoanálisis.
Yo decía, el falo no es el pene, ellas no entienden. Ahora me doy cuenta que en verdad la que no entendía era yo. La creación de conceptos tiene efectos políticos. Por ejemplo, los binarismos complementarios o excluyentes son fácilmente recuperables por teorías estables. El pene no es el falo, ha adquirido el estatuto de una fórmula que tiene un carácter novedoso y ofrece una posibilidad a los feminismos. Esta distinción pene-falo hace que no se, justamente con la pregunta que hacía el compañero de allá, hace que los géneros no sean, como que visibiliza la no naturalidad de los géneros, ¿sí? El pene no es necesariamente lo fálico. Cuando decíamos hay mujeres fálicas, pues sí, hay mujeres más machos que un macho y que pueden ser muy violentas, sí, que sacan el látigo y fálicas, sí, como decía Lacan. El gesto de distinguir el falo del pene, que es un gesto de Freud, disuelve la idea romántica y violenta de la complementariedad entre los sexos, que ya no son dos, pues ahora se trata de la relación que cada uno tiene con el falo, ¿sí? La mujer fálica está del lado masculino, ¿sí? Está del lado macho. Entonces, de ahí también se deshace la cuestión de la identidad, de la anatomía, de lo biológico. El psicoanálisis, junto con cierto feminismo, se inscribe en una resistencia a lo falocentrado. Con la invención del falo, Freud se despide de la anatomía, al tiempo que el binomio hombre-mujer también queda descartado, queda intervenido. En sus múltiples registros, el falo es función de falta, vacío que hace que todo se mueva. El falo es eso que centellea y brilla por todas partes. La fascinación por lo que erige, desde el pene como un dildo, como dice Paul Preciado, el pene como un dildo, o sea, ella invierte las cosas, el pene ya no es algo natural, tiene la función de un dildo, de un consolador, me dicen. Hasta la estatuaria, también ahí está lo fálico, pasando por el ideal, la autoridad, el látigo freudiano de pegar a un niño. Freud pone ese látigo en el estatuto de falo. La potencia de la erección en sus formas diversas hace brillar los ojos de cualquiera. La articulación del falo con el poder desplaza el falso binomio masculino-femenino, que ya no se trata de masculino-femenino, ya no son dos, sino son tres, hombre, mujer y falo. Y finalmente estamos en el falocentrismo, ¿sí? Nos ponemos del lado de lo fálico, ¿sí? Como decimos, las mujeres empoderadas, ¿sí? Que es un término que cuestiono. Estamos del lado, mujer empoderada se pone del lado de esas jerarquías fálicas, ¿sí? Del lado de Lacan, bueno, en sus llamadas fórmulas de la sexuación, él formaliza esa no complementariedad entre los sexos. Hombre y mujer, como les decía, son dos lugares, esto es Lacan, como en los bañitos que hay, que uno entra al baño hombre, al baño mujer. Ahora en México hay una gran disputa en las preparatorias, en las escuelas secundarias, porque las chicas trans quieren su baño, pero usan el baño de las chicas trans que lo pusieron para tener sexo los heterosexuales. Entonces, bueno, han cerrado preparatorias por esto. La cuestión de los baños es interesante, seguir la lógica de los baños históricamente y actualmente, cómo arreglamos la cuestión de los baños. En Francia ya cualquiera entra en cualquier baño. Para Lacan cualquiera es hombre, cualquiera es mujer. El sujeto que se inscribe del lado hombre está subordinado al falo, ¿sí? Es decir, cualquiera puede inscribirse del lado hombre subordinado al falo, o del lado mujer, que también hay una subordinación al falo, pero Lacan va a decir no toda,
no toda está subordinada al falo, es decir, hay un costado del lado mujer que escapa al orden fálico, y eso que escapa al orden fálico es lo que me parece que sería, no sé, la carne de donde podría tomar algo los feminismos. La fórmula desencializante, la mujer no existe, y la lógica de no toda subordinada al goce fálico ofrecen aires a los feminismos, si los feminismos quisieran respirar los aires lacanianos, ¿sí? Porque psicoanálisis está muy condenado por el feminismo, ya se le hizo tache porque Freud era fálico, ahí como que falta una lectura más fina, más delicada del psicoanálisis, incluso por parte de las feministas gringas, ¿sí? Ellas reconocen, Gail Rubin dice, Lacan no llegó en los 70s, pues no leíamos a Lacan, ni en los 80, solo teníamos la versión de Althusser y de Derrida. Lacan cuando fue a Estados Unidos no hablaba inglés, y de por sí era difícil, y sin hablar inglés pues no pasó. Entonces, Derrida fue el maestro de Judith Butler, de Paul Preciado. Ellas tienen la versión derridiana de Lacan, que es una versión pues muy Derrida, un Lacan de los derechos humanos, un Lacan de la ética, etc. El empoderamiento reenvía, les decía, a esta lógica de lo fálico, ¿sí? A mí me parece que Lacan tiene algunos postulados feministas que les voy a leer. Hablando de la mujer, él dice, a ella se la maldice, se la alma dice, on la diffame, juega con palabras, femme es mujer en francés y diffame, difamé es difamar. Entonces se la dice mujer, se la difama. Ya con nombrarla la estamos difamando, por eso él dice la mujer no existe, no hablemos de ella. Lo más famoso, sigue con los juegos de palabras, fameux y femme, ¿sí? Femme es mujer, famoso es fameux. Lo más famoso que de las mujeres ha guardado en la historia es, propiamente hablando, lo más infame que pueda decirse. Juega con famoso, femme y infame, ¿sí? Es decir, que cada vez que hablamos de la mujer hay una infamia, ¿sí? No hay la mujer, dice Lacan, puesto que en esencia ella no toda es decir, no está toda sometida a lo fálico. Y es un modo también de tacharla, de paremos de hablar de ella, aunque él habla de más, a mi modo de ver, pero bueno, le perdonamos porque nos da esa inexistencia que tiene todo su valor. En el fondo, Freud y Lacan, otra vez hombres hablando sobre mujeres, ¿sí? ¿Acaso el primero atravesado, Freud, por su cultura patriarcal, Viena 1900, padre judío, etcétera, etcétera? Y Lacan atravesado por una cultura, Lacan era un dandy heterosexista, ¿sí? Y bueno, ahí también lo tenemos, pero aún con sus ambigüedades yo veo un feminismo en ambos. Para Lacan también la mujer es una construcción fantasmática. En las fórmulas de la sexuación, del lado hombre, él pone una flecha que va del sujeto al pequeño a que está en el lado mujer. Es decir, que el hombre se relaciona con la mujer a través de su fantasma. Esto es complicado, los invito a leer el seminario aún, donde están las fórmulas de la sexuación. Es decir, que para Lacan no hay encuentro con el otro más que a través del fantasma, ¿sí? Incluso va a llegar a decir, uno no coge con el otro, sino que coge con su fantasma. Y es algo que uno lo ve, a veces en el sexo hay muchas fantasías, ¿sí? Para llegar a algo, si uno quiere llegar a algo, si es a través de las fantasías, ¿sí? En fin. Todo esto es para pensar, para discutir. Y también va a estar de acuerdo en algún punto al decir esto con David Halperin.
para el cual, como les decía, los hombres proyectan su propia experiencia sexual en las mujeres, únicamente para reabsorberla con el disfraz de un personaje femenino. Ahí está el hombre, de algún modo, construyendo a la mujer para, como decía Halperin, asegurar su propia masculinidad. La mujer en sus múltiples versiones, pasiva, objeto sexual, misterio, enigma, es una producción de la cultura del hombre. Diotima, efecto retórico de Sócrates, desaparece. Solo Sócrates perdura en la historia. Dice Halperin, descubrimos que desde la perspectiva del mundo masculino no hay así como una auténtica feminidad. Mujer y hombre son figuras del discurso masculino. El psicoanálisis señaló los impases sociales, jurídicos, pedagógicos, etc. Tendríamos que poder abrazar ese límite. Sara, nuestro grupo de Cómo hablar de feminismo, comenta: es sabido que las instancias legales tienen dificultades para zanjar culpable o inocente. Vimos antes que uno puede ser su propia víctima y su propio victimario, ¿sí? Freud tiene un texto que se llama Los que delinquen por sentimiento de culpa, es decir, que uno puede cometer un crimen nada más para ser castigado, ¿sí? Uno se vuelve su víctima y su victimario. Es una temática que se enlaza con el célebre acoso y con el abuso, que antes que nada tomemos a Freud y pensemos que el abuso es abuso de sí. Excesos, drogas, alcohol, daños autoinfligidos, simplemente no es suficiente que algo nos lastima para dejar de hacerlo. La pulsión de muerte existe, ¿sí? Con frecuencia también se escucha en el consultorio historias de abusos en los que la culpa acompaña a la confesión. La dificultad de hablar viene en ocasiones por el hecho de que el abusado buscaba la repetición de la experiencia, ¿sí? Y Freud va a decir, el niño hace activamente lo que sufrió pasivamente, es decir, el niño abusado puede abusar luego de otro niño. Entonces es muy difícil ver dónde está la víctima y dónde está el victimario. Hoy día hay este llamado a la denuncia en México muy fuerte. Es verdad, si vas al Ministerio Público a denunciar, pues, como dicen, te revictimizan porque te tratan horrible, son todos súper misóginos, hombres y mujeres, y entonces, pues, te critican de, usted la tocaron o abusaron de usted porque mire cómo estaba vestida o cosas así. Pero es verdad que el llamado a la denuncia solo se ha conseguido con el llamado a la denuncia solo se ha conseguido pues potencializar y castigar más a los hombres y aumentar los años y perfeccionar los sistemas carcelarios. ¿Esa es una conquista? Yo no lo creo. Parece, Susana, que 5 minutos más. 5 minutos y ya. Sí, voy terminando. También es muy difícil, bueno, ella quiso tener sexo, no quiso tener sexo. Ahí otra vez Freud, uno no sabe lo que quiere, no puede saberlo. Uno cree que quiere algo y luego en verdad quería otra cosa. O esperaba que la seducción fuera así, y en verdad las cosas no se dieron como uno esperaba, entonces él abusó y tomamos una copa y en verdad yo no quería. Digo, como en psicoanálisis, el orden jurídico también tendría que ser caso por caso, ¿sí? ¿Sabes? Decía, la ley no es algo general, hay que aplicar una ley para cada quien. Pues yo terminaría por aquí. ¿Qué les digo? En México las cosas se juegan en un marco cultural muy particular, ¿sí? La idealización de la figura del macho, la idealización de la madre, todo eso juega en un entramado muy, muy complicado, pero bueno, yo aquí dejaría y más que nada lo que les traje es para seguir pensando, la verdad. Gracias.
Entonces me parece que sería, te pregunto, ¿cuál es desde el psicoanálisis lo que podríamos decir a esa posición? Porque si no, terminaríamos desde ese lugar validando. Bueno, el psicoanálisis convalida un discurso de opresión. Sí, es verdad, gracias Roberto. Es un tema muy, muy delicado, que yo misma siento un prurito en decirlo, ¿verdad? Porque con el masoquismo erógeno uno puede decir, bueno, que los maten, que los exploten, que las violen, que total nos gusta ser esclavos. Y esto políticamente es desastroso, obviamente, sí. Fue ahí justo donde yo detuve, porque pasé muchos años trabajando esto de opresor oprimido y cómo los juegos de poder empiezan en el sexo y luego se extienden, y muchos saben, Bersani, Alush, y bueno, Lacan y Freud. Y en un momento fue un amigo que me dijo que yo le contaba todas mis teorías, y un amigo me dijo, después de hablar, no sé, una hora, pensando que yo decía lo más interesante del mundo, él me miraba impávido, Michel Tomé, quien le enseñaba la antropología en los años 80, bueno, 70, finales de los 70, y él me miraba impávido y me escuchaba, y yo, el amo y el esclavo, opresor oprimido, masoquismo erógeno, nos gusta el sometimiento, bla, bla. Y él me miraba impávido, y ya cuando terminé de hablar, me dice, eso no me parece interesante. Y ahí me di cuenta, porque años después estuve en Costa Rica y también hubo un evento con un activista del norte de Tijuana, José Manuel Valenzuela, que ha escrito muchos libros sobre el narco, muy tipazo, muy interesante. Y también en la radio, nos invitaron a la radio en Costa Rica, y yo también estaba con lo mismo, y él, muy delicado, fuera del programa, me dice, lo que tú dices es despolitizante. Y es verdad. Si uno piensa, nos gusta someternos, y hace toda una teoría del gusto en el sometimiento, y se va por el lado que tú dices, y que yo también hablé del masoquismo erógeno, es muy despolitizante, como si fuera la causa de todo lo que nos pasa, lo cual no es cierto. Creo que es bueno abrir los ojos y tener en cuenta que sí, hay un gusto en el sometimiento, ok. Pero fue ahí cuando José Manuel Valenzuela me dijo eso en Costa Rica que entendí que Michel Tomé me dijo, eso no es interesante. Y ahí paré de leer todo eso y de escribir sobre eso. Te agradezco la pregunta, porque sí es un tema tan delicado que puede favorecer una ideología superfascista, sí, así de, así, que nos maten, que nos sometan, si hay un masoquismo, pues no puede ser así. Creo que hay que saber detenerse, sí. Y ahí yo detuve ese recorrido. Sí, gracias, Roberto. Había ese chico. Pero me parece importante responder. Yo últimamente he pensado que todo lo involuntario es mejor que lo voluntario. Y que cuando hay mucha ideología, mucho activismo, mucha voluntad, las cosas hoy, pues la ideología puede ser muy fantasmática. Es verdad, no sé si podemos decir Freud feminista, Lacan feminista. Yo lo digo un poco como una provocación, pero también lo creo. ¿Por qué? Porque no es que Lacan es declaradamente feminista, ni Freud mucho menos, ¿verdad? Ellos nunca han dicho yo soy feminista, digamos, era otra época, otro todo, pero lo son involuntariamente. Freud cuando distingue el pene del falo, y Lacan cuando nos dice, por ejemplo, la mujer no existe. Aunque después, como decís, das vuelta a la página y Lacan dice, las mujeres no saben lo que dicen, por eso yo lo digo mejor que ellas.
Entonces ahí dices, para, Lacan, no acababas de decir que de la mujer nada se puede decir porque es difamarla y ahora te permites decir esto. Entonces ahí tenemos un Freud móvil, un Lacan móvil, pero no es que sean ideológicamente, voluntariamente feministas, declaradamente feministas, no vamos a encontrar eso. Afortunadamente la ideología está lejos del psicoanálisis, por suerte. Imagínense, en México ya hay psicoanalistas feministas. Y yo digo, ay, no manches, ¿cómo puede haber un psicoanálisis ideologizado? No, no sirve eso, no es psicoanálisis, ya es otra cosa, es ideología. Entonces, yo sigo diciendo, sí, Freud es feminista al decir tal o cual cosa, es muy patriarcal cuando habla de la niña y el niño en el complejo de Edipo. Las fórmulas de la sexuación puede uno verlas como binarias, porque de hecho pone el lado hombre, el lado mujer, pero desbarata el binarismo porque dice cualquiera puede estar en el lado hombre, cualquiera puede estar en el lado mujer. Entonces ahí tenemos ese saber móvil, inestable, que es lo valioso, ¿sí? Gracias. Pues yo nada más invitaría a leer a Rita Segato, porque ella toca ese tema justamente. Ella va a las cárceles, entrevista a hombres violadores, hombres maltratadores, y lo que encontramos en esas entrevistas es esto que decía, el hombre está como educado para ser fuerte, dominante, aportador, un poco violento también. Y entonces en estas entrevistas los hombres muchas veces dicen que ella era muy provocadora y buscaba hasta que me sacaba de las casillas y le pegaba. Hay mucho de eso, ¿verdad? Y eso como que es muy difícil zanjar ahí también víctima, victimario, como digo, como todo, no nada más el psicoanálisis, es caso por caso. También César en nuestro grupo sobre feminismos nos contaba, bueno, hay misoginia, por ejemplo, cuando un hombre en la cárcel que lo vio, le ponen una tanga a otro hombre y lo hacen caminar en 4 patas. Sí hay misoginia, sí hay violencia de género en ese hombre feminizado. El tema de la violencia, pues sí, también es verdad que hay que decirlo, como comentaba, hay víctimas reales y hay victimarios reales, ¿sí? Uno no puede generalizar y decir, bueno, todo es un poco un mishmash donde hay una disolución víctima-victimario, no, es caso por caso, pero creo que en el amor también rigen las pasiones, ¿sí? Y es verdad que nuestros gustos sádicos, masoquistas también están presentes de manera inconsciente en la vida de cada uno. Uno es sádico y masoquista con uno mismo, esto es Freud también, y también con el prójimo, que es uno mismo también, ¿verdad? Ese yo es otro que ya está también en Freud. Bueno, como el niño, ¿verdad? Que el niño le pega a otro niño, pero el que pegó se ponía a llorar. Esto es un ejemplo de Freud. En verdad somos todos niños, ¿sí? Jugando a no sé qué, como dice Lacan, con la definición que da de goce. Uno empieza con las coquillas y termina en la parrilla. A veces así somos, niños hurgando en el cuerpo del otro, llevando al otro al límite o viendo a ver hasta dónde se puede jalar la cuerda. ¿Quién no se siente reconocido en ese tipo de relaciones? Ya sea golpes físicos, muchas veces metafóricos, sí, pero ahí estamos, sí. Las embestidas, las retiradas, yo te pego, yo lloro, tú me pegas, lloro yo, etc. Eso se discutió en el grupo. La palabra feminicidio fue una conquista política de las feministas, surgió en México, entonces se hizo, digamos, se modificó la ley, entonces ahora todo asesinato de una mujer es feminicidio. Pero me decía Guadalupe, que es una abogada muy especial, que es una de las que tienen que zanjar víctima o victimario, hubo acoso o no en la UNAM, y ella no estaba de acuerdo ya con la palabra feminicidio, porque dice que la palabra feminicidio se restringe a la mujer,
pero ¿no sería mejor violencia de odio? Porque entonces el asesinato de la chica trans ya no es feminicidio, termina por ser un término muy segregativo el feminicidio, o la violencia homofóbica tampoco es feminicidio. El asesinato de chicos gay, que sucede mucho en México, y chicas trans. México es el segundo país de asesinato de chicas trans, Brasil es el primero. Entonces, eso no es feminicidio. Entonces, la palabra feminicidio tuvo su lugar en su momento y estuvo bien porque visibilizó que las mujeres estaban siendo asesinadas. Pero hoy en día, yo estoy de acuerdo con mi amiga Guadalupe, creo que el feminicidio es muy restrictivo y segrega a la violencia de género y la violencia homofóbica o transfóbica. Gracias, Roberto. Sí, gracias, Sergio. Es cierto. Habría mucho trabajo por hacer por delante para, yo creo que decir, bueno, nos gusta el sometimiento, existe un masoquismo, y eso no hace falta ni que uno lo diga, basta con salir a la calle, o como yo decía, entrar a cualquier sex shop, y pues lo primero que vemos son cadenas, látigos, máscaras, sadomaso, sogas, etcétera. O también, Jack Bruce lo decía, en Busca del tiempo perdido en el Camino de Suano, en el otro volumen, él dice, el tipo era un estúpido, un imbécil, pero como llevaba un uniforme, todas quedaban rendidas a sus pies. Es verdad lo que dices, es bueno abrir los ojos y decir, esto pasa y me pasa a mí, nos pasa a todos, la jerarquía, la falicización, el uniforme, el látigo, lo dijo Freud, eso está presente. Está bueno abrir los ojos y tomar, eso sí podríamos tomar una conciencia política de que nos gusta el servilismo. La Boetí lo escribió en 1515 o por ahí, el discurso de la servidumbre voluntaria. Por eso yo digo, Freud le agregó eros a ese discurso. Ya él lo dijo en 1515 y seguimos eligiendo a nuestros tiranos. Pensemos en Hitler, pensemos en tantos dictadores elegidos por el pueblo. En fin, sería bueno abrir los ojos y seguir por ese camino. Ahora, ¿cómo? Y yo creo que ya Freud dijo, bueno, habría que charlar. Gracias. Sí, yo creo que pues sí, la palabra hombre está teñida ya de fálico, ahora la palabra macho, que yo digo hay mujeres macho también, que tienen que ver con el falo y el empoderamiento, y bueno, en México, por ejemplo, hay muchas mujeres que gobiernan, que digo, wow, o sea, no quisiera estar ser una subordinada o trabajar con esta, porque ejercen el poder de una manera machista. Yo creo que el término macho muestra muy bien, claro, es complicado. Yo veo que el reverso del macho es un papi gay, finalmente, porque el macho homofóbico, violento y así, hay como un miedo a su propia feminidad inadmisible para él. Hay una película mexicana, Un lugar sin límite, que está basada en la novela de Donoso, que les recomiendo muchísimo. Ahí está el macho mexicano que se enamora de una trans y termina todo en una tragedia. ¿Por qué? Porque él no tolera este deseo que es el reverso del macho por una chica trans. En fin, es un tema complicado. Pienso que hay que quitar de significados, vaciar de significados las palabras, desfalicizar la palabra hombre, y bueno, y con Lacan decir, pues si decimos la mujer no existe. El problema es que el lenguaje el lenguaje nos obliga a nombrar, ¿sí? Y ya desde el momento que nombramos, ya chingamos lo que es nombrado, ya lo jodimos. El lenguaje nos hace segregar, clasificar. Ya desde que nombramos algo, como tú dices, el hombre ya tiene una connotación peligrosa. Bueno, hay que vaciar de significado las palabras. Alguien me decía,
¿qué pasaría si quitaríamos de significado la palabra padre? Si vaciaríamos de significado. Y yo digo, qué bueno sería vaciar todas las palabras de significado y reinventar todo de nuevo, porque los significados de las palabras son pesados, ¿sí? Eso sí sería una revolución de punta a punta. Quitar, vaciar a las palabras de significado, pero bueno, las palabras tienen historia y la palabra hombre hoy en día, pobres hombres, significa demasiada violencia. Sí, es lo que está pasando de algún modo, esto de la mujer empoderada. Como yo decía, yo no quisiera ser un hombre heterosexual o un chavo joven heterosexual hoy. Sí, se oye sin micrófono. Sí. Y sí, como que la cuestión es lo que decía, la cuestión es el poder fálico, la cuestión no es hombre-mujer, sino qué relación tenemos con el poder. Soltar el poder yo decía, está falicizado, está sobrevalorizado, no tanto así en Oriente. En Oriente soltar el poder es muy espiritual, ¿eh? En Occidente deberíamos hacer ese ejercicio de soltar el poder. Como dice Leo Bersani, los grandes cuadros de San Francisco, gays, les gusta ir a los antros sadomaso en la noche a lamerle las botas de algún macho, porque sostener el poder todo el día es muy cansado y en la noche necesitan soltar el poder y ponerse en posición de masoquista oprimido, así como hacer como una escena teatral donde él perdió el poder. Entonces, hacer el ejercicio de soltar el poder, de soltar el falo, pues ahí es donde sería un poco lo que dice Sergio. Bueno, por ahí sería un ejercicio de desfalicización de la sociedad. Perdón, quiero agregar, porque vos lo dijiste en el libro. No, solamente una cosa. Se trata de, promovemos una práctica en donde se trata de la falta y de soltar, no de sostener. Sí, por supuesto, por eso aproximo el psicoanálisis a los feminismos que desfalicizan. Exactamente. Finalmente un análisis, lo decía Freud, es aceptar la castración, es decir, que no tenemos poder, que no hay garantías, que no hay otro del otro, no hay verdad, nadie en verdad vale gran cosa y todos somos unos míseras almas en pena que hacen lo que podemos. Eso, ¿verdad? No creerse uno nada. No, yo estoy de acuerdo, sí. Bueno, si entendí bien, es como, ¿cómo leer a Freud? Podemos elegir, como yo decía, un Freud súper evolutivo y machista, y el padre, y la niña, y el niño, y el Edipo, y bla. Ok, tendremos ese Freud, pero mezclado con eso nos perdemos lo mejor de Freud, que es este Freud totalmente avant-garde, queer y totalmente loco, que yo digo, hoy estaría preso. Y con Lacan lo mismo, podemos elegir un Lacan heterosexista, dandy, cabroncito, todo, o un Lacan que nos regala la mujer no existe, es lo más feminista que yo escuché hasta el día de hoy. Gracias. Bueno, ¿quieres decir algo? Cerramos y agradecemos. Bueno, fue primero vos y después. Bueno, la verdad que es un lujo de cierre de año lectivo, porque estamos en la universidad casi, entonces estamos cerrando el año con este lujo. Bueno, sigo recomendando el libro porque ha sido muy clara hoy y acá está mucho de eso. Muchas gracias, Susana, y gracias a todos. Gracias a todos.